Duermes 8 horas, 9, 10, y despiertas igual de cansado. No es cansancio físico, es otra cosa, más profunda, más pesada. No puedes concentrarte, no puedes pensar con claridad, no puedes tomar decisiones simples. Y el descanso no ayuda, porque esto no es fatiga del cuerpo, es fatiga del cerebro. Y el cerebro no se cansa de la misma forma que los músculos. No se recupera durmiendo. Y si no entiendes esto, si sigues intentando resolver fatiga mental con descanso físico, vas a seguir agotado, indefinidamente. En este video te voy a explicar exactamente qué es la fatiga mental, por qué dormir no la cura, y qué necesitas hacer realmente. Lo primero que necesitas entender es que la fatiga mental no es pereza, no es falta de motivación, no es que no quieras hacer las cosas, es que tu cerebro literalmente no tiene recursos. Piensa en tu cerebro como un procesador. Tiene capacidad limitada de procesamiento. Cada decisión que tomas consume recursos. Cada problema que resuelves consume recursos. Cada interacción social consume recursos. Cada estímulo que procesas consume recursos. Y cuando esos recursos se agotan, tu cerebro entra en modo de ahorro de energía. Deja de funcionar a máxima capacidad. Se vuelve lento, confuso, incapaz de concentrarse. Eso es la fatiga mental. Y aquí está el problema. El cerebro no se recarga durmiendo. No funciona como una batería que enchufas y listo. El sueño restaura el cuerpo, restaura energía física. Pero la fatiga mental viene de sobrecarga cognitiva, de exceso de decisiones, de exceso de información, de exceso de estímulos. Y eso no se arregla con más horas en la cama. Se arregla reduciendo la carga cognitiva. Pero antes de explicarte cómo, necesitas entender por qué tu cerebro llegó a este punto. Y honestamente quiero saber algo. Describe en una palabra cómo se siente tu cerebro ahora mismo, solo una palabra, porque estoy curioso si todos sentimos lo mismo cuando estamos mentalmente agotados o si cada persona lo experimenta diferente. Porque tu cerebro está así tiene que ver con 3 factores. Y el primero es brutal. El primer factor es la sobrecarga de decisiones. Tu cerebro toma miles de decisiones al día. ¿Qué ropa ponerte? ¿Qué desayunar? ¿Qué hacer primero? ¿Cómo responder ese mensaje? Si aceptar esa invitación. ¿Qué comprar en el supermercado? Cada decisión, por pequeña que sea, consume energía mental. Y vivimos en un mundo diseñado para maximizar decisiones. Netflix te da 1000 opciones. Amazon te da millones. Redes sociales te bombardean con estímulos cada segundo. Tu cerebro está tomando micro decisiones constantemente. Scroll o no scroll. Like o no like. Leer esto o ignorarlo. Y cada una consume un poquito de tu capacidad cognitiva. Para cuando llegas a las decisiones importantes, las de tu trabajo, las de tu vida, las de tus relaciones, ya no tienes recursos. Ya gastaste toda tu energía mental en basura, en decisiones irrelevantes. Esto se llama fatiga de decisión. Y es una de las razones principales por las que te sientes mentalmente agotado. Pero hay un segundo factor, uno que nadie habla. Y tiene que ver con la forma en que trabajas. Mira, si este tema te está resonando fuerte, si estás descubriendo que llevas meses o años así sin saber qué te pasaba, suscríbete porque voy a seguir haciendo contenido profundo sobre salud mental real, no motivación superficial, sino ciencia aplicable que de verdad cambia cómo te sientes. El segundo factor es aún peor. El segundo factor es el trabajo cognitivo profundo sin descansos. Tu cerebro tiene 2 modos. Modo enfocado y modo difuso. El modo enfocado es cuando estás concentrado, resolviendo problemas, pensando activamente. El modo difuso es cuando tu mente divaga, cuando no estás haciendo nada específico. Ambos modos son esenciales. Pero vivimos en una cultura que solo valora el modo enfocado. Productividad constante, concentración máxima, sin pausas, sin descansos, sin momentos de hacer nada. Y aquí está el problema. El cerebro procesa información en el modo difuso, conecta ideas, resuelve problemas de fondo, consolida memoria. Cuando no le das tiempo de modo difuso, cuando estás constantemente estimulado, constantemente trabajando, constantemente consumiendo información, tu cerebro no puede procesar nada. Todo se acumula, como una computadora con demasiadas pestañas abiertas. Eventualmente se congela. Eso es la fatiga mental. Y no importa cuánto duermas,
Porque el sueño no reemplaza el modo difuso activo. No reemplaza los momentos de no hacer nada, de aburrimiento, de silencio mental. Pero todavía falta el tercer factor. Y este es el que te está destruyendo sin que te des cuenta. El tercer factor es el estrés crónico de bajo grado. No es el estrés agudo. No es la crisis grande. Es el estrés constante, pequeño, acumulativo. Las notificaciones que nunca paran. Los mensajes que siempre esperan respuesta. Las expectativas que nunca terminan. La sensación de que siempre deberías estar haciendo más. Ese estrés activa cortisol. Y el cortisol en dosis crónicas destruye las neuronas del hipocampo. La parte del cerebro responsable de memoria y aprendizaje. También reduce la producción de nuevas neuronas. Literalmente encoge tu cerebro. Y cuando tu cerebro está en estado de estrés crónico, prioriza supervivencia sobre pensamiento complejo. Entonces te vuelves reactivo, impulsivo, incapaz de pensar a largo plazo, incapaz de concentrarte en tareas complejas. Y lo peor, el sueño no repara esto, porque el daño del cortisol crónico es estructural. No es cansancio, es deterioro, y solo se revierte quitando la fuente del estrés. No durmiendo más, sino viviendo diferente. Pero aquí viene lo importante. Ahora que sabes los tres factores: sobrecarga de decisiones, falta de modo difuso, estrés crónico, la pregunta es cómo revertirlos. Y la respuesta tiene tres componentes. El primero es contraintuitivo. El primer componente de la solución es reducir decisiones. Radicalmente. No optimizar. Reducir. Eliminar decisiones innecesarias de tu vida. Come lo mismo en el desayuno todos los días. Usa la misma ropa. Automatiza todo lo que puedas. Porque cada decisión que eliminas es energía mental que recuperas. Steve Jobs usaba la misma ropa todos los días por esto. No por estilo. Por eficiencia cognitiva. Obama también. Mark Zuckerberg también. No es coincidencia. Es estrategia. El segundo componente es programar modo difuso. Obligarte a no hacer nada. 15 minutos al día mínimo. Sin celular. Sin música. Sin podcast. Sin nada. Solo sentado. Aburrido. Dejando que tu mente divague. Esto no es meditación. No estás intentando calmar la mente. Estás dejando que la mente haga lo que necesita hacer. Procesar. Conectar. Consolidar. Y en esos 15 minutos recuperas más claridad mental que en 8 horas de sueño. Pero falta el tercer componente. El más importante. El que sin él nada de esto funciona. Y es el que